Buenas tardes. Me corresponde hacer un análisis de la sentencia SU 897 de 2012, por lo cual partiré de indicar que el plan de renovación de la administración pública PRAP debe tener un imperativo jurídico de coherencia y armonía con el principio de Estado social al momento de diseñarse. De esta forma, a la par de la reducción del Estado para efectos de funcionamiento con una mayor eficiencia y eficacia, el plan debe prestar atención al impacto social que la implementación de estas medidas tenga. Esto se concreta con la protección conocida como retén social y dentro de ella las personas próximas a pensionarse, la cual fue prevista en la Directiva Presidencial número 10 de 2002 y desarrollada por el artículo 12 de la Ley 790-2002, que definió que los sujetos serían objeto de especial protección serían, entre otros, aquellos que se encontrasen a 3 años de cumplir con los requisitos de edad y tiempo para pensionarse contados a partir de la promulgación de dicha ley. De acuerdo con esta disposición, entonces tenemos que prepensionados serían todas aquellas personas que trabajando en una entidad liquidada en desarrollo del PRAP cumplieran con los requisitos para pensionarse a más tardar el 27 de diciembre de 2005. Al respecto, la Corte encuentra que la jurisprudencia ha empleado dos líneas interpretativas de entender el artículo 12 de la Ley 790-2002, que los 3 años empiezan a contar a partir del decreto que en cumplimiento del PRAP da inicio a la liquidación de la entidad y una segunda interpretación que los 3 años se deben contar a partir del momento en que se quiera suprimir el cargo. Para determinar qué línea argumentativa tomar, la Corte expuso dos criterios para determinar cuál sería la más adecuada conforme a la Constitución. Entonces, en primer lugar, indicaba que la existencia de desarrollo legal respecto de un derecho fundamental como lo es en este caso la seguridad social no evita que su interpretación y aplicación deba hacerse conforme a contenidos que se desprenden de disposiciones de naturaleza y rango constitucional. Y en segundo lugar, tenemos que hacer referencia, o bueno, más bien la Corte hacía referencia al principio pro homine, en el sentido de acoger la interpretación más favorable. A juicio de la Corte, se tomará aquella interpretación que cuenta el término de 3 años desde el momento en que se concreta la necesidad de suprimir el cargo, pues es en el lugar en que realmente toma eficacia dicha protección. En cuanto a las entidades que deben aplicar la protección especial prevista a favor de los trabajadores próximos a pensionarse, la Corte indicó que el PRAP y el retén social tienen una relación de causalidad y coeternidad, de tal manera que la primera condición para ser considerado prepensionado sería que la entidad donde labora se haya liquidado como consecuencia del PRAP, pero de igual manera indicaba que este elemento no es suficiente para ser beneficiario del retén social. Es decir, no todos los trabajadores de las entidades incluidas en el PRAP disfrutan de los beneficios de la protección reforzada, pero el que labore en una de estas entidades es requisito sine qua non para beneficiarse de esta. Esto implica que todas las entidades liquidadas en el desarrollo del PRAP están obligadas a aplicar protección especial prevista para los prepensionados, pero de igual manera indicaba la Corte que lo anterior no debería entenderse como un obstáculo para que, con base en criterios específicamente aplicables a otros casos concretos, entidades del Estado que se liquiden por motivos diferentes al PRAP estén obligadas a desarrollar programas de protección social para los prepensionados. Esto pues en el entendido que el retén social tiene fundamento en el principio de igualdad. En cuanto a los efectos derivados de la protección especial en materia de servidores prepensionados en entidades liquidadas como consecuencia del PRAP, esta consiste en garantizar estabilidad en el cargo ocupado por el servidor hasta la fecha en que se suscriba
el acta de liquidación de la entidad, pues es en esta fecha en que se determina que la misma dejó de existir en el mundo jurídico. En primera instancia, se tiene que un eventual reintegro sería en un cargo de iguales o mejores condiciones en las que se encontraba anteriormente y tendría efecto hasta la ocurrencia de alguno de estos dos supuestos. En primer lugar, el cumplimiento de los requisitos para pensión de jubilación o en segundo lugar, la terminación definitiva del proceso liquidatorio de la entidad. Pero conforme a la sentencia T089 de 2012, se indicó que si primero ocurría la terminación definitiva del proceso liquidatorio de la entidad, se ordenaría hacer una provisión por parte del liquidador con el objetivo de cancelar los aportes de seguridad social en pensiones hasta que el servidor cumpliera con los requisitos para pensionarse. Con esto último, la Corte concluye que la protección que se deriva del contenido del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y de la regulación legal existente en el momento no puede ser otra que lograr acceder a la pensión de vejez por parte de los servidores próximos a pensionarse. En ese sentido, las órdenes que profiere estarán destinadas a garantizar el pago de los aportes a los sistemas pensionales hasta que se alcance el tiempo de cotización requerido para acceder a la pensión. En la sentencia SU del 2013, la Corte Constitucional recordó que las mujeres en estado de maternidad pertenecen a un grupo vulnerable y por lo tanto son titulares del fuero de maternidad, figura que busca protegerlas de las discriminaciones que puedan ser objeto por parte de sus patronos. En esta sentencia, la Corte recordó que para hacer una declaración de insubsistencia de una funcionaria en estado de maternidad se debe contar con el previo permiso ante el Ministerio del Trabajo, que de no agotarse este permiso, la entidad se vería abocada a una condena en caso de no conocer el estado de gravidez, a pagar las cotizaciones al sistema de seguridad social por el tiempo que falte para que la trabajadora logre obtener su licencia de maternidad. Y en caso que la entidad sí conociera el estado de gravidez, la entidad sería condenada por vía de tutela al reintegro de la trabajadora junto con el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculada, más una sanción de 60 días de salario. En este orden de ideas, para el tema que estamos tratando, que es el retiro del servicio, este se vería afectado en el sentido que el nominador no podría declarar insubsistente a una funcionaria que se encuentre en estado de gravidez si no cuenta previamente con el permiso del Ministerio del Trabajo a través del inspector del trabajo. Sentencia con radicado 3685 del 2016, el Consejo de Estado estudia el principio de proporcionalidad y razonabilidad respecto del retiro del servicio de los funcionarios de libre nombramiento y remoción frente al fuero de prepensionados. Si bien el fuero de prepensionados se estima cuando a un funcionario le faltan 3 años para el cumplimiento de sus requisitos para pensionarse y durante este fuero no puede ser declarado insubsistente, también estima esta sentencia que respecto de la discrecionalidad en la declaración de subsistencia de este tipo de funcionarios de libre nombramiento y remoción, si bien prima la discrecionalidad en el acto de insubsistencia y este no requiere motivación, sí se requiere anotar en la hoja de vida del funcionario las razones por las cuales se mejora el servicio con la declaración de esa insubsistencia de ese funcionario de libre nombramiento y remoción,
razón por la cual este principio de proporcionalidad y razonabilidad limita la declaración de subsistencia de este tipo de nombramientos de funcionarios en libre nombramiento y remoción. En la sentencia radicado 6001 del 20 de abril del 2017, el Consejo de Estado resolvió el siguiente problema jurídico. Analizó si, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la estabilidad laboral reforzada de personas próximas a pensionarse que ocupan cargos en provisionalidad sometidos a concurso público de méritos, le asiste el derecho a ser reintegrada al cargo que venía desempeñando con nombramiento provisionalidad, por tener la condición de prepensionada, y que la entidad se abstenga de nombrar a la persona que ocupó el primer puesto de la lista de elegibles conformada para el empleo, y o de manera subsidiaria que se le nombre en alguno de los cargos vacantes de igual o superior jerarquía al que viene ejerciendo, hasta tanto sea incluida en la nómina de pensionado. Se evidencia la desvinculación del servicio por la provisión del cargo por concurso de méritos. La entidad obró en cumplimiento de las normas del proceso de selección. La Sala verificó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la actora le asiste el derecho a la estabilidad laboral reforzada y a ser reubicada por demostrar ser sujeto de especial protección constitucional, se probó que cumple con los requisitos para adquirir el estatus pensional. La Corte Constitucional, en la sentencia C-1037 del 2003, donde estudió la asequibilidad del parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 del 2003, que modificó el inciso del primer parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 del 93, declaró condicionalmente asequible dicho aparte, bajo el entendido que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, la efectividad y la primacía de sus derechos. El retiro solamente será posible cuando fuera garantizada su inclusión en nómina de pensionados o garantizando el pago de su mesada pensional con el reconocimiento del derecho de inclusión en nómina de pensionados. No es posible que el derecho de estabilidad laboral reforzada desplace los derechos de la persona que superó el proceso de selección y que fue nombrada en periodo de prueba, por lo que debe la sala de decisión garantizar los derechos de ambas partes, respetando el cargo ganado en el concurso y reubicando a la actora en otro cargo con un salario equivalente o similar al que devengaba. Como conclusión tenemos que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el retiro de servicio del funcionario que se encuentre bajo el juego de prepensionado no es posible por parte del dominador, pues este derecho constituye el mínimo vital inmóvil del funcionario. Solo hasta que esté devengado su mesada pensional se considera satisfecho este derecho e irrenunciable de la seguridad social. Buenas tardes. En el análisis de la sentencia C05 de 2017, estabilidad laboral reforzada a pareja de mujer embarazada no trabajadora, el accionante solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad del numeral primero del artículo 239 y del numeral primero del artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo. A juicio del demandante, las disposiciones acusadas afectarían el sustento y acceso a la seguridad social de la mujer embarazada y del menor por nacer, o de la mujer lactante y de su hijo, razón por la cual la protección debe hacerse extensiva a la mujer no trabajadora embarazada que depende económicamente de su cónyuge. Respecto a ello, la jurisprudencia en torno a la protección laboral reforzada de la mujer trabajadora en estado de embarazo o lactancia se fundamenta en tres premisas. La del artículo 43 de la Constitución en relación con la especial asistencia y protección del Estado antes y después del parto. La de la protección de la mujer embarazada o lactante contra la discriminación en el ámbito del trabajo, también conocida como fuero de maternidad, y en la relevancia de la familia dentro del orden constitucional colombiano, esta como el núcleo fundamental o institución básica dentro de la sociedad. Tomando en cuenta el mencionado criterio de comparación, encuentra la Corte que el trabajador cuya esposa, compañera o pareja no trabajadora se encuentra en periodo de lactancia se halla en una situación análoga
y por ende equiparable a la de la mujer trabajadora, a quien por su situación de embarazo o lactancia se le reconoce la garantía de estabilidad laboral reforzada. Finalmente, la Corte declara la exequibilidad del artículo primero del 239 y del 240 del Código Sustantivo en el entendido que la prohibición de despido y la exigencia de permiso se extiende a la trabajador que tenga la condición de cónyuge o compañera permanente o pareja de la mujer en periodo de embarazo o lactancia beneficiaria. Respecto a la sentencia T392 de 2017, Protección Constitucional Especial y Derecho a la Estabilidad Reforzada de enfermos de VIH, la accionante interpuso la acción de tutela instando a la Secretaría Distrital de Salud a que se responda de fondo el derecho de petición presentado con miras a restablecer su derecho a la estabilidad laboral reforzada y así se renovase de manera inmediata su contrato de prestación de servicios. Respecto a ello, la Corte indicó que en principio la tutela no es el mecanismo más idóneo para solicitar el reintegro laboral, como quiera que existen acciones judiciales en la jurisdicción tanto laboral como en la contencioso administrativa. Estos no tienen carácter preferente para resolver los derechos de los sujetos de especial protección constitucional. En este caso en concreto, dado que las personas con VIH son sujetos de especial protección y se encuentran en estado de debilidad manifiesta en razón de su enfermedad. Dar por terminado la relación laboral por parte del empleador se constituye como un acto discriminatorio. Además de ello, aunaba que la entidad en este caso no sustentó la configuración de una causa objetiva que justificara el retiro de un sujeto de especial protección como sucedió por parte de la Secretaría de Salud Distrital. Finalmente la Corte, dentro de su decisión, adopta que decide en última instancia que durante la prestación personal y continua de la trabajadora existió subordinación, ya que hubo un cumplimiento de horario y de la actitud de la administración de impartirle órdenes y directrices, además de que percibía pagos mensuales en contraprestación a su ejercicio de trabajo. En consecuencia, la Sala declara la existencia de un contrato realidad entre la Secretaría de Salud Distrital y la accionante.